tardes, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Hoy, como todos los martes, vamos a hablar de temas que tienen que ver con la economía, con nuestra calidad de vida. Y para empezar ya directamente, porque lo tenemos del otro lado, estamos en contacto con José Martín Carpercioli, él es presidente del SENACSA, y queremos hablar sobre esta noticia, que bueno, en principio es una noticia muy esperada, y tiene que ver con la aprobación de los Estados Unidos para la exportación de la carne paraguaya. La importación en el caso de ellos, la exportación en nuestro caso. La preocupación que surgió apenas se conoció la noticia es si esto va a impactar en los precios locales, si esto va a hacer que suban los precios de algunos cortes de carne a nivel local. Pero esto lo vamos a preguntar justamente, entre otros temas, al presidente del SENACSA. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, muy buenas noches, Fito. Un saludo a toda la teleaudiencia. No sé si me escuchan bien. Perfectamente. Perfecto. Nosotros habíamos estado en el programa hace un mes aproximadamente hablando con representantes de la ARP, hablábamos con Mario Almelli y él nos decía la exportación de carne por parte de los productores paraguayos tendría que generar que bajen o se mantengan los precios de los cortes que se consumen localmente, dependiendo de los cortes que se vayan a exportar. ¿Por qué? Porque cuanto más ganado se faena, más oferta de carne hay en el mercado y esto tiene que hacer que los precios se mantengan o bajen. Pero, bueno, aparentemente surgió la preocupación en estos días planteando que la exportación de carne a Estados Unidos podría hacer que suban los precios. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué tipo de cortes necesita el mercado americano y cómo va a impactar eso en el mercado local? Bueno, antes un poco de entrar a si va a bajar o va a subir el precio de la carne, quiero aprovechar un poco la audiencia y felicitar a todos los productores, felicitar a todo el sector industrial, a todos los actores que directa e indirectamente estuvieron colaborando por muchísimos años para esta apertura, Fito. Creo que esto fue un trabajo que, si bien hace 5 años y medio estamos liderando este proceso comenzó mucho antes. Tenemos que recordar que hace más de 25 años exportábamos carne enlatada, carne procesada, los termoprocesados a los Estados Unidos, y bueno, después cuando vinieron las primeras regulaciones ya automáticamente quedamos afuera, ¿verdad? Entonces creo que este logro se consiguió con mucho esfuerzo, mucha confianza, un trabajo realmente de equipo entre varias personas, varias administraciones también de gobierno que entendieron que posicionar nuestro producto estrella en el mayor mercado. En el 2019 China le supera a Estados Unidos como el mayor importador de carne del mundo, pero hasta el 2019 era el mercado más grande en cuanto a importación se refiere, ¿verdad? Entonces creo que es un logro que tenemos que realmente destacar, entendiendo que hay muy pocas veces se llega al éxito, logros un objetivo que realmente tardó por mucho tiempo, ¿verdad? Sí, nos contaban que, bueno, ya todos los controles que se habían realizado, todos los procesos que se habían dado para que Estados Unidos finalmente dé la aprobación, tuvieron otra vez una especie de oposición por parte de los productores en estas audiencias públicas, de los productores estadounidenses, digo, en estas audiencias públicas que se daban, en las que ellos planteaban sus objeciones. Finalmente se salvó todo eso y ya está el ok. ¿Desde cuándo Paraguay podría exportar carne a los Estados Unidos? Realmente con el anuncio oficial del jueves, inclusive ese jueves a la noche, ya me enviaban colegas de Estados Unidos haciendo un poco eco de esa noticia, y obviamente con algunos medios republicanos tratando de poner en agenda que el gobierno de Biden ponía en riesgo el estatus sanitario de Estados Unidos, y obviamente el consumo valga la redundancia, de los consumidores del producto hacia los consumidores americanos, ¿verdad? Entendiendo que es una competencia más que también le entra a ese mercado, ¿verdad? El día viernes fue Día de los Veteranos, fue feriado en
Estados Unidos. Y hoy recibí la notificación oficial ya con todos los detalles. Y a partir del 14 de diciembre, fecha de producción del 14 de diciembre, los frigoríficos van a poder comenzar a producir ya para el mercado americano. Y bueno, y la otra noticia es que en diciembre del año que viene van a venir a una auditoría. Ya nos dijeron que nos van a venir a controlar un poco un año después de la primera del 14. Entonces justo va a caer esa al final del año 2024, donde vamos a tener que mantener obviamente todos los controles y todas las cosas que nos comprometimos, que implementamos y que ellos vieron con sus propios ojos y con todos los informes que le enviamos que se cumplieron satisfactoriamente, ¿verdad? Claro. ¿Y qué volumen de carne se exportaría a los Estados Unidos? ¿Hay una cuota a la que Paraguay accede? Vamos a entrar a una cuota, Fito, sí, pero esto es más prestigio, ¿verdad? Hay que entender que nosotros, como yo decía en la prensa el jueves, viernes, si nosotros le exportamos 10.000 toneladas el primer año, que vendría a ser 3 a 4% del total de nuestras exportaciones, sí, el 3 al 4% del total de nuestras exportaciones, para que quede claro, va a ser un objetivo súper cumplido, ¿verdad? Entramos a un mercado madurado, entramos al mercado más competitivo del mundo, sí. Entonces vamos a tener que, y esto ya le doy la posta al sector privado, el sector privado va a tener que entender que vamos a entrar a un lugar donde van a morder de todos los sectores, ¿verdad? Claro. Países, consumidores, productores locales. Entonces, como objetivo, yo creo que las 10.000 toneladas sería algo cumplible, ¿verdad? Porque si nosotros vemos el segundo mercado, es el más importador del mundo, y yo digo los números y ahí sí puede causar un cierto miedo, pero hay cuota, hay aranceles muy grandes fuera de cuota, entonces está también controlado por ese lado, ¿verdad? ¿Y qué tipo de cortes son los que requiere el mercado estadounidense? Porque bueno, aquí surgió después esa pregunta, ¿verdad? ¿Será que va a subir el precio aquí de la carnaza, del lomo? ¿Qué tipo de cortes va a consumir Estados Unidos? Yo creo que eso hoy nosotros vamos a enviar seguramente carne industrial, ¿verdad? Todo lo que es lo que es difícil colocar en Paraguay y lo que es difícil colocar en otros países, que normalmente estaba comprando Rusia. Y bueno, con el tema de público conocimiento, lo que pasó con Rusia realmente nos está haciendo muy difícil, y estamos poniendo en algunos otros mercados menos competitivo esos productos, ¿verdad? Pero de igual manera va a haber oportunidad para exportar también cortes finos, lo que normalmente se exporta a Chile, lo que normalmente se exporta a la Unión Europea. Fito, va a haber lugar, no en cantidades muy, muy grandes, sí, pero creemos que nuestra carta de presentación va a ser la carne industrial, que es una carne que realmente es muy difícil colocar. Fito, no tenemos que entender que el productor vende ganado y la industria vende cortes y carne. Entonces, otra vez, la industria de desagregación de valor, porque desagrega el valor del animal comprado para crear más valor. Entonces, hay más o menos hoy, si uno incluye menudencia, todo lo que es cuero, todos los subproductos, más o menos tiene 70 a 100 cortes, productos comerciales otra vez. Correcto. Entonces, un animal no es que se va a Estados Unidos, va un 10% del canal. Cuando decimos enviamos carne a la Unión Europea, la Unión Europea compra 15 kilos de un canal de un animal en promedio, que es la cuota Hilton, lomo, lomito y bife y corazón de cuadril, mayormente, ¿verdad? O algunas veces compra el lomito y de un animal uno saca, no sé, 2,5 kilos de lomito por cada media res, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que ese juego no va a afectar. Lo que sí aprendimos y entendió el sector privado, nosotros en septiembre tuvimos una caída abrupta, pero cuando hablo de abrupta fue la peor faena del mes después de los casos del 2011 de fiebre aftosa. Sí. Para que se imaginen un poco, mencionen la cantidad de cabezas menos que se faenaron por un problema específico que se tuvo en Chile, que también nosotros no tenemos el principio de controlabilidad, que se cerró la cordillera, ¿verdad? Para el paso de mercaderías. Y eso hizo que disminuya casi 70% la faena. Y eso implicó un aumento directo en los cortes populares del Paraguay. Por ahí sí,
se tuvo que hacer una maniobra que se hizo, se importó un poco de carne de Brasil, que es el mercado que se tiene habilitado, cumpliendo todos los requerimientos, ¿verdad? Sí. Y se trajo algo, pero no justifica, o sea, no justificó la disminución, ¿verdad? Se tuvo un aumento de precio especialmente en la costilla y en algunos que otros cortes de pulpa, como se le dice, ¿verdad? Entonces, ¿es real esta relación entre, bueno, mayor cantidad de cabezas de ganado faenadas para la exportación? Porque, bueno, principalmente es allí donde hay algún lucro superior, me imagino, en los cortes, en algunos cortes, y esa mayor cantidad de cabezas de ganado faenadas hacen que los precios en el mercado local de otros cortes se mantengan o bajen. ¿Por qué? Porque hay mayor oferta. Así mismo, si no, ¿ustedes creen que la política de los países vecinos, para no nombrar, en prohibir las exportaciones de carne ayudó a que la canasta básica suba o que los precios de corte de carne suban, ¿no? O bajen, ¿no? De ninguna manera, ¿verdad? Creemos que eso hay que encontrar un equilibrio, por supuesto, ¿verdad? El mercado local y el sector privado lo sabe. Si nosotros vemos, el principal mercado de la carne paraguaya es el mercado local, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos entienden y valoran mucho al cuidado paraguayo, ¿verdad? Claro. Si nosotros vemos, se hace un índice de costilla y de carne con pulpa en toda la región, donde normalmente la gente que está más en el sector comercial, Paraguay tiene, inclusive en algunos cortes, por debajo del precio de lo que se tiene en Bolivia, ¿verdad? Entonces, creemos que nosotros, en ese sentido, se cuida el mercado local y que obviamente entendemos que es un producto que forma parte no solamente de la dieta del paraguayo en casi 25 o 27 kilos de carne por año, sino también en la cultura y en la forma de que nosotros nos relacionamos con nuestros seres queridos, ¿verdad? Una consulta que no tiene que ver con el mercado estadounidense, pero sí con la Unión Europea, que mencionaba recién, presidente, es esto que tiene que ver con los estándares que exige la Unión Europea en cuanto a protección del medio ambiente, en cuanto a que no se produzca deforestando y que haya una trazabilidad de las fincas que están produciendo la carne que va a ser exportada a la Unión Europea. Esto está generando cierta preocupación por parte del Estado, del gobierno, los productores, ¿qué dicen al respecto? No, obviamente los productores están con miedo, ¿verdad? Porque la mitad de la información que llega a los productores está ya muy sesgada muchas veces por medios que quieren instalar en cierta agenda. Y entiendo que esto también ya me costó una llamada de atención, ¿verdad? Porque nosotros como Senaxa necesitamos cumplir todas las exigencias. Claro. Nosotros tenemos que dar garantías absolutas en cuestiones de trazabilidad. Obviamente lo de bosque escapa del área misional de la institución, pero estoy seguro que nuestras herramientas que se han desarrollado a través de los años para cumplir los requerimientos de la Unión Europea van a servir como ayuda a otras instituciones para garantizar eso. Estas son reglamentaciones que el cliente, al final es el consumidor europeo el que le está exigiendo a eso. Eso va a traer un mayor costo para allá, ¿verdad? Si se quiere bajar el precio de los alimentos con estas políticas, obviamente no van a ser sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Pero nosotros estamos muy abiertos, nosotros tenemos un diálogo permanente con la Unión Europea, sabemos que es una cuestión muchas veces de decisión de ellos que nos da muy poco margen de maniobra, pero entendiendo que los mercados exigen y si nosotros queremos exportar a esos mercados, tenemos que cumplir, ¿verdad? Después podemos entrar a la OMC, claro, o a otros lugares para entrar a negociar eso, pero si la Unión Europea pide eso, nosotros vamos a dar toda la garantía a ver si podemos cumplir, ¿verdad? Tenemos que entender que la Unión Europea exportamos alrededor del 2% más o menos, Fito, sí, pero nos sirve de garantía. Nosotros estamos habilitados a otros mercados porque nos habilita la Unión Europea. Claro. También así, con ese mismo mensaje de Estados Unidos, ese mismo mensaje también de la Unión Europea. Si nosotros tenemos problemas... Sí, es como un ISO, digamos, es como un estándar de calidad
haber sido certificados por la Unión Europea y Un por los Estados pasaporte Unidos. así mismo, sí. Un pasaporte así mismo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que hoy la necesidad de información, la necesidad de transparencia, la necesidad de hacer las cosas bien, es una obligación no de parte de la Unión Europea, de parte de los propios consumidores mismos, ahora que ellos están ávidos de saber la trazabilidad de los productos, y no solamente de la carne, sino de todo, ¿verdad? Hay cuestiones hasta cuasi religiosas y fundamentalistas que nosotros le llamamos, ¿verdad? Sí. Pero hay cuestiones que también tienen cierta lógica, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, y muchas veces son cuestiones no políticas, digamos, que obviamente nosotros como órgano fiscalizador y de garantía a todos estos mercados tenemos que poner la cara, y obviamente muchas veces recibir algunos embates de los productores que últimamente estamos trabajando muy bien, están entendiendo, y nosotros en ese sentido el mensaje, cuando el mensaje es bien dado, bien explicado, en detalle, ellos entienden, ¿verdad? Ahora salió una regulación de promotores de crecimiento que, hablando con el sector privado, obviamente no está de acuerdo, pero sí la Unión Europea está exigiendo para los productos de la Unión Europea, hay que cumplir, Fito, ¿verdad? Claro. Por último, presidente, ¿estás en Brasilia? ¿Estás en algún foro, una reunión de la región en lo que tiene que ver con tu área? ¿O qué estás haciendo por allí? No, estoy en Brasilia porque estamos con otro desafío. Ustedes saben que Paraguay cuenta con un estatus de aftosa, libre de aftosa con vacunación, ¿verdad? Sí. Y nosotros venimos hablando con los productores, ya poniendo también en agenda un poco ir discutiendo el levantamiento de la vacunación, producto del propio éxito de nuestros programas de erradicación. Estamos hoy con números muy por encima, producto de la asociación público-privada, muy por encima de la región. Y estamos mirando un poco con cierto temor, porque Brasil está levantando la vacunación. Brasil, ustedes saben, 220 millones de cabezas. Brasil ya levantó en 175 millones de cabezas. Ya casi en el 85% de los estados ya levantó la vacuna, bien, buscando ese estatus superior, sí, porque el estatus más alto que hoy exige es el libre sin vacunación, ¿verdad? Entonces venimos un poco ahí a hablar con Brasil, venimos un poco a comentar, a que nos enteremos en propias manos un poco cómo viene el programa, y obviamente que entiendo que esto va a ser, y esto es parte del juego, Brasil tomando el riesgo, porque hoy el riesgo lo está tomando Brasil. En 2 años ese riesgo se puede ir a Paraguay, porque sí, nosotros continuamos la vacunación. Y eso a nivel de competitividad, mirando una política pública que de aquí a 5, 7, 10 años puede traer alguna repercusión a Paraguay, ¿verdad? Entonces, es un tema que entiendo que el sector productivo, así también como las diferentes normas de la Unión Europea, está un poco con miedo, entendiendo un poco los últimos golpes que se ha tenido, ya el del 2011 como última vez, pero el Paraguay ha cambiado el servicio también, hay un gran nivel de maduración, se ha conseguido muchos logros, y bueno, este último por el cual estamos hablando, ¿verdad? Entonces vamos a tener que agotar las instancias. Mañana también está como punto 2 del orden del día el sistema de identificación oficial del Paraguay, el SIAP, el Sistema de Identificación Animal del Paraguay, para tener identificado el 100% del ganado bovino en una primera etapa, y después otros tipos de ganado, ¿verdad? Entonces, son proyectos que ya veníamos trabajando hace 3, 4 años. Bueno, hoy llegan ya a una fase de implementación, y muchas veces necesitamos legislar, necesitamos sacar leyes, ¿verdad? Paraguay tiene un potencial todavía muy grande, Fito, en cuanto a producción, no solamente bovina. Si uno mira el sector porcino, si uno mira el sector avícola, todavía es muy grande, ¿verdad? Nuestro potencial, y necesita ir acompañado de legislación a ser implementada para cimentar ese desarrollo, ¿verdad? Tenemos que entender que al final cadenas que estamos desarrollando, que se está desarrollando, como la porcina, la avícola, que también están en franco aumento, eso crea fuentes de trabajo, crea desarrollo,
también, y crea un tema muy interesante que estamos viendo en el sector porcino, crea clúster de producción fuera de Asunción y Gran Asunción, que es súper importante para evitar que toda esa gente del campo migre hacia las grandes ciudades, ¿verdad? Porque eso da mucho más desarrollo y el efecto multiplicador es mucho más grande. Entonces, tenemos que apuntar siempre a largo plazo y obviamente muchas decisiones tomarlas con mucha precaución, pero siempre mirando el largo plazo, ¿verdad? Presidente, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, un saludo. Estuvo con nosotros José Martín Campercholi, presidente del SENACSA. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a estar hablando del Foro de Agua, Saneamiento e Higiene, algo que tiene que ver directamente con nuestra calidad de vida. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Contexto y como siempre nosotros te invitamos a que te informes con la revista Plus, que tiene toda la información financiera y económica que vos necesitas. En esta edición, en tapa de la revista Plus, te trae la industria de seguros que transita un cambio natural de actualizaciones tecnológicas y digitales. Revista Plus, actividad y resultados, te informa con las noticias más relevantes de economía y negocios del Paraguay y el mundo en tiempo real. Revistaplus.com.py. Y ya están nuestras invitadas con quienes vamos a hablar de este Foro de Agua, Saneamiento e Higiene que busca remarcar objetivos consensuados ante la crisis de acceso al agua. Está con nosotros Raquel Bertrán, gerente de Hábitat para la Humanidad. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Fito, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por venir y también nos acompaña Claudia Zapatini, especialista en agua, saneamiento, higiene por el Observatorio Ciudadano de Agua Potable, Saneamiento, Higiene, que bueno, sería OCASH. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por este espacio y encantada de poder compartir un poco las preocupaciones y los avances que tenemos en temas de agua a nivel nacional. Parecería como que hay una especie de paradoja o contradicción en nuestro país que tiene muchísimos recursos hídricos, pero la gente que vive en el departamento central tiene muchos problemas de acceso al agua. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, me gustaría, Claudia, que vos puedas. Me gustaría empezar con una frase que normalmente es casi ya un lema desde el observatorio, que tiene que ver con que la gestión de los recursos hídricos no es tanto un problema de recursos, sino es un problema de gobernanza. Y entender eso, de quiénes están tomando las decisiones y cómo se toman las decisiones, es un poco que sería como la punta del iceberg que necesitamos como entender todos para ir como que ubicando los problemas, porque normalmente no tener agua no es porque no haya agua, tiene que haber mucho más atrás. Y entonces, por darte el contexto, este foro es donde tratamos de enfatizar esos otros problemas, los problemas más de análisis de política, análisis de proyectos, de planes que se necesitan para que el agua que está donde la gente ve llegue hasta la casa, que al final es el agua como un derecho humano. Bueno, y que llega hasta la casa tiene que ver con Hábitat para la Humanidad, que te decía fuera del aire recién, Raquel. Yo ubicaba Hábitat para la Humanidad como una organización que busca que la gente tenga acceso a soluciones habitacionales, que tenga acceso a la vivienda, pero no lo relacionaba con el agua, digamos. Sí, de hecho, Hábitat para la Humanidad, a partir de ese enfoque en el acceso a la vivienda como un derecho humano, el agua y saneamiento se integran a ese derecho humano, porque así como te decía Claudia, no podemos imaginarnos una vivienda sin tener un baño. Y una de las necesidades básicas insatisfechas de Paraguay es el acceso a infraestructuras de saneamiento. Eso es lo primero. Enmarcamos nosotros este foro como una iniciativa que se vincula con el Día Mundial del Saneamiento, que Naciones Unidas en el 2013 llamó a reflexionar sobre las brechas ante el acceso al derecho humano a saneamiento. Una de las cosas que nosotros como red de Hábitat para la Humanidad decíamos, en Paraguay tenemos muchos recursos hídricos, es el país que tiene más disponibilidad de recursos hídricos por personas de la región. Sin embargo, el acceso a saneamiento está
muy lejos de ser óptimo. Nosotros hoy tenemos solamente un 15% de acceso a alcantarillado sanitario, Sí. y de eso solamente el 7% con tratamientos de afluentes. Entonces, ¿cómo hoy tenemos que mirar el acceso a saneamiento? Y este foro, así como decía Claudia, también tiene una mirada hacia la situación de agua saneamiento, principalmente en comunidades vulnerables, que son las que más se ven impactadas en términos de salud, y ahora con el cambio climático esto también desempeña un papel fundamental, el hecho del acceso a agua y saneamiento adecuado. Decía un compañero nuestro en Radio Monumental siempre, Víctor Raúl Benítez, que un artículo redactado por un técnico del Banco Mundial que estuvo aquí en Paraguay hablaba sobre el costo de la no inversión. ¿Cuánto nos cuesta en años de vida a los habitantes del Paraguay no invertir en saneamiento, en agua, en todas las redes que tengan que generar, digamos, una calidad de vida para los paraguayos y paraguayas? ¿Ustedes tienen alguna idea de cuánto nos cuesta? No digo en dinero, sino cuánto nos cuesta en calidad de vida no tener acceso al agua y al saneamiento. Hay muchos datos y los datos no gestionados se vuelven un problema porque generan diferentes percepciones o perspectivas de los que deben de tomar acción. 10.443 años de vida es lo que se está perdiendo en el Paraguay. O sea, es la suma, o sea, 10.000. Uno cuando habla de la civilización occidental piensa en 2.000 años y algo. 10.000 es como muy fuerte. 10.000 años o sea, es como un porcentaje del Banco Mundial el informe. También en ese informe se habla o trae de otros informes sobre análisis financiero y de presupuestos de 1,63% del PIB. Es también una pérdida por falta de inversión en agua y saneamiento. Entonces está muy vinculado con el desarrollo de las personas, hablando del agua como un derecho humano, pero también de las ciudades y también de la reputación como país que tenemos. Paraguay en el año 2010, en la época de los objetivos de desarrollo del milenio, antes de lo que hablamos hoy como la Agenda 2030, fue el país que más avanzó a nivel de cobertura de agua en el mundo. O sea, Paraguay recibió un premio por haber aumentado la cobertura de agua en zonas rurales y en zonas periurbanas a través de un modelo que es la gestión comunitaria, que era que los vecinos se organizaban y con apoyo del Estado constituían su junta de saneamiento. Entonces ese modelo sirvió para que el agua potable o el agua por redes llegue a casi el 80% de la población. Es un modelo básico, de una inversión básica, pero sin volver a invertir, la infraestructura cae. Sin un modelo de gestión, la infraestructura cae. Claro. Un pozo, si no se cuida, se seca. Que es lo que nosotros vemos todas las semanas en los informativos. Y reafirmamos. La gente de la Junta de Saneamiento de tal comunidad que dice, no, de tal asentamiento, dice, acá el pozo no funciona, no llega el agua, este problema tenemos, no vienen las autoridades, no abren la puerta de la Junta de Saneamiento. Claro. Pero al final tiene todo un contexto social que es un poco la parte donde más cuesta invertir. Porque una junta de vecinos organizados de manera voluntaria, sin cobrar por su trabajo, pero sí por el servicio, se generan unos conflictos sociales en la vecindad, en la buena convivencia. La abuelita que vive frente a tu casa no puede pagarle, perdona, pero al otro que gastó su plata en otras cosas no tiene para pagar. Entonces se genera ciertas cosas. El agua de por sí no es, o sea, tiene una concepción de que debe de ser gratis. El servicio no es gratis. Desde que quito del pozo, del río, conduzco hasta tu casa, le pongo cloro, tratamiento, la energía que necesito, o sea, va como paso a paso y es el costo invisible para la gente. Yo hago un pozo y quito agua. Ahí venimos con el otro problema, básicamente que en Paraguay hoy no está todavía regulado el recurso hídrico como tal. Nuestra ley es del 2007 y hasta hoy carecemos de un reglamento que diga el agua
del uso y el aprovechamiento cuesta tanto. O sea, hoy el que puede pagar un pozo, hace un pozo y utiliza el agua. Productor, doméstico, industrial. El agua como tal no está regulado, no se puede cobrar para todos. El servicio sí está regulado y está como con un precio estipulado. Entonces, esas diferencias hacen que las conversaciones también sean como casi polarizadas. Yo quiero mi agua gratis. Sí, pero entonces todo eso es lo que generamos con este foro, de hablar de más allá de estos problemas de contexto de gobernanza, de falta de planificación, de falta de regulación, hace como que hoy veamos las consecuencias como más intensas. Y yo tengo como preguntar, siempre hago como esta pregunta a la gente: ¿vos qué tenés en tu casa? ¿Alcantarillado o pozo ciego? Y cámara séptica. Porque si vos tenés pozo ciego o cámara séptica, vos estás fuera de la ley. Reglamentación no es un servicio público. Hoy en Paraguay el servicio público es todo lo que está por redes. El alcantarillado sanitario. Bueno, o sea, fuera de la ley significa que no te alcanzó el Estado a vos. No, claro. No que estás violando la ley. No estás violando, pero allá está fuera de la regulación, de la política. Claro, no llegó la política pública hasta vos. No reconoce, o sea, reconoce que existe como un medio alternativo hasta que se pueda conectar al alcantarillado sanitario. ¿Qué pasa? Esa inversión es tuya, propia, y bajo tu responsabilidad está el mantenimiento, la seguridad que conlleva hacer un pozo ciego, las reglas, normas técnicas, basado bajo tu criterio. El ente regulador de los servicios sanitarios no va a ir a controlar tu pozo ciego. ¿Qué pasa? Eso contamina directamente. Filtra, y depende de cómo hayas construido, qué inversión vos le pusiste, y eso va a filtrar y está a qué distancia del pozo donde vos estás llevando tu agua. Entonces, es todo un cíclico, por eso no podemos hablar de agua. Esta política que te conté del 2010, que hizo que todo el mundo tenga, que gran parte de la población de Paraguay haya conseguido agua, no consiguió saneamiento. Eso es un problema hoy. Llevar agua a una comunidad sin llevar saneamiento es un problema. Es un problema de salud pública. Por supuesto. Y es un problema que hoy también es fundamental con el tema de cambio climático. Entonces son elementos que nosotros no podemos pasar por alto, tenemos que hablar. Y lo que nosotros buscamos es visibilizar, si bien esos avances que se están dando en el servicio de agua potable y saneamiento, también queremos saber cuáles son esos desafíos, esas brechas, y cuáles son las perspectivas que nosotros tendríamos de aquí en adelante, considerando que estamos en un momento muy particular, porque estamos en los primeros 100 días de un nuevo gobierno. Entonces, ese también es un elemento no menor que nos convoca en este quinto foro de agua, saneamiento e higiene que estamos propiciando desde Hábitat para la Humanidad en coorganización con el OCASH. Un poco mencionando esto que decía Claudia, ¿verdad? Por un lado tenemos la disponibilidad de los recursos hídricos y por otro lado tenemos el servicio. Entonces son elementos que tenemos que considerar, y también hay una cuestión, ¿verdad?, de que en todo el enfoque de agua, saneamiento, higiene, en Paraguay tenemos 19 instituciones involucradas. Si no son más. 300 o 500. Pero nosotros normalmente conocemos ESAP, puede que conozcamos alguna junta de saneamiento, y si tenemos mucha suerte, alguna vez escuchamos hablar de ERSAN. Hasta ahí. Claro, pero están muchísimas más. Y después tenemos todos los que llevan el servicio de agua potable y saneamiento, que son juntas de saneamiento, aguateros privados, comisiones vecinales, pero que esas no están reguladas hoy día. Entonces sí, lo que vemos es que tenemos un desafío, pero lo más importante es que abordemos estos temas, que nos articulemos como sociedad, porque definitivamente nosotros no vamos a lograr los objetivos de desarrollo 2030. Estamos lejos. Y no solamente Paraguay, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que preocuparnos de cómo respondemos a esa necesidad, principalmente en estas comunidades vulnerables. Además, hay otra ironía en este sentido, de que, bueno, nosotros pensamos que el agua es un recurso ilimitado, interminable, y vivimos como si el agua fuera un recurso interminable, quienes tenemos acceso.
digamos, a agua corriente. Y hay un extremo que no tiene prácticamente acceso al agua en nuestro país, que tiene grandes recursos hídricos. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos tanta desigualdad en el acceso al agua y cómo puede ser que no entendamos que el agua es un recurso limitado, que tiene un ciclo y que, bueno, la contaminamos y eso si no tiene un tratamiento se acaba? Es que faltan coherencia en las narrativas que usamos en las diferentes etapas de nuestras vidas. En el colegio te enseñan el ciclo del agua, ciclo, o sea que lo que entra va a salir, lo que la lluvia se evapora, o sea, el agua se evapora, lluvia cae, o sea, cíclico, el agua siempre está, se transforma en diferentes momentos. Es lo que nosotros hacemos con eso, lo que como que limita la calidad de para qué sirve después el agua. O sea, nosotros estamos usando el acuífero Patiño, estamos sobreexplotando, ya no podemos usar aprovechar, estamos sobreexplotando ese acuífero, y para que el agua del acuífero sirva tarda como 100, 200, 1000 años en volver a recuperar esa agua. No es como una lluvia, la lluvia como apenas entra una capa y tiene que pasar tantas capas que la propia acción de la naturaleza va limpiando el agua. Entonces todo eso tenemos que entender. ¿Es cíclica? Sí. ¿Se recupera? Sí. ¿A qué punto se puede recuperar? Entonces ahí necesitamos también entender el mundo, cómo está avanzando, innovaciones tecnológicas, existen desalación. Hoy tenemos poco agua salada en el Chaco, que tiene como un proceso de las rocas, que es la propia salinización del agua y también por la contaminación, pero también podemos tener plantas de tratamiento, o sea, y también hay un contexto social o una percepción, no queremos planta de tratamiento por el olor que tiene. Hay lugares donde se quisieran hacer planta de tratamiento de agua, pero no, de aguas residuales, perdón, pero la propia presión social limitó que se construya. Entonces es también la percepción, o sea, mejorar la tecnología, mejorar yo te digo las narrativas, porque la diferencia mínima que hay entre una planta de tratamiento en vez de una planta de recuperación de aguas, ya cambia. Entonces tenemos que entender el contexto social, a quién le venimos y a quién le damos también. Y era un poco lo que Raquel decía, y retomando tu pregunta anterior, ¿cuánta plata necesitamos? Hay una parte de este nuevo plan de aguas nacional que tenemos que dice 6.000 millones de dólares hasta el 2030, solo para infraestructura. Ahí no se contabiliza el mantenimiento y no se contabiliza la gestión de la infraestructura ni el mantenimiento de todo eso que ya se construyó. 6.000 millones de dólares. Entonces, pero la capacidad de ejecución es otra. O sea, no es solo tener agua, necesitamos profesionales. Claro, si hoy nos dijeran, acá tienen 6.000 millones de dólares, no hay forma de gestionar capacidad. eso. Tenemos que tener una capacidad técnica instalada para gestionar eso. Y tampoco a la simple junta, porque hay juntas de 200 usuarios, hasta como una junta de Itagua, por ejemplo, que tiene miles, que también necesitamos administrar. Vos le das tanta capacidad a un pequeño prestador, no va a poder gestionar. Y también era por ponerte números y también dimensionar. Raquel dijo 12, 15 instituciones, son casi... Entre municipios 250, gobernaciones 17, 16, todos esos tienen algún... Si te mostramos el mapa que nosotros hacemos es interminable, porque el agua, al ser una necesidad básica, vos no tenés y te vas a pedirle a todos. Sí. O sea, al presidente de la comisión, al presidente de la seccional, al presidente, al gobernador, al municipio, a todos. Entonces, todos... Es lindo quitarse una foto con una canilla abierta, también decimos. O sea, la gente actúa a veces muy rápido para darte agua, pero para saneamiento, no. Y la inversión de agua es $1, ¿verdad? Y saneamiento $5, o sea, la retribución que te genera. Y no se ve. No se ve. No se ve. Muchas autoridades te dicen, no se ve, porque es una obra subterránea y la comunidad no ve. Yo no puedo ni inaugurar algo que está bajo... Y una realidad, nosotros estamos en este momento, como parte del proceso que hace Hábitat en incidencia, hacer una demostración programática específicamente en asentamientos, que es posible erradicar los baños inadecuados. Nosotros en este momento... ¿Cuáles son los baños inadecuados? ¿Una letrina es un baño inadecuado? Tenemos pozo al aire libre. Al aire libre, sí. Yeré,
es defecación al aire libre. En los números no están cuantificados, pero cuando vos te vas y recorres los asentamientos, te encontrás con esa realidad que nos interpela tremendamente como sociedad, porque no podemos tener a gente que esté en departamento central todavía viviendo de esa manera, ¿verdad? Y nos afecta no solamente a esa familia que está viviendo ahí, genera todo un ciclo sanitario, por supuesto. Sí, un ciclo deficiente, exactamente. Entonces, lo que nosotros decimos, sí es posible, pero tenemos que trabajar en articulación con gobiernos locales, con gobierno nacional, para que esto sí sea posible. Y también mucha educación, mucha capacitación, instalar capacidades, instalar conocimiento, nuevos hábitos de higiene. Y sabemos que muchas veces están sujetas las mujeres y las niñas principalmente a un riesgo si el baño está alejado. Correcto. No tiene luz. Entonces, no de tiene seguridad, luz. ya estamos hablando Seguridad, aquí, sí. es decir, Autonomía. tenemos todo un problema social que se genera ante la carencia de estos servicios que son derechos humanos básicos. ¿Quiénes pueden participar en este quinto foro? ¿Cuándo empieza y cómo puede hacer la gente o las organizaciones que quieran participar? El quinto foro se va a realizar el jueves 16 de noviembre de 9 a 12 de la mañana en Paseo Galería. Pueden registrarse a través del sitio web de habitat.org.py, también en nuestras redes sociales, y les invitamos. Está abierto al público, académicos, estudiantes, profesionales, porque queremos ir comentando y haciendo, dando la relevancia necesaria. Tenemos a actores del sector público, cooperantes de la academia y también de las mismas comunidades, quienes estarían como panelistas de este encuentro. Una consulta más que les quiero hacer respecto a este gobierno y a los 100 primeros días y a este presupuesto general de la Nación que está siendo tratado en este momento por ambas cámaras. ¿Cuánto se invierte en este presupuesto para el año 2024 en lo que tenga que ver con gestión del agua, saneamiento e higiene? El que pueda responder eso va a llevarse el premio, porque desde que empezó no tenemos presupuesto en agua y saneamiento. No hay. ¿Cómo no hay? No hay, no podemos cuantificar el presupuesto en agua y saneamiento. O sea, SAP te dice, el presupuesto de SAP es 5.000 millones de guaraníes, pero no te dicen cuánto es para agua. Pero el presupuesto de SAP es para el 30% de la población, porque el 70% tiene junta de saneamiento que no entra en el PGN. Además, el SAP es una sociedad anónima. Claro, está ahí. Podés saber cuánto es su presupuesto, pero es del 30%, solo le sirve al 30-35% de la población. El resto está aguaterías privadas, junta de saneamiento, comisiones vecinales. En cuanto al prestación del servicio, todo lo que tiene que ver infraestructura, MOPC a través de la DAPSAN, el ente rector, dirección de obras, dirección de agua potable y saneamiento, SENASA, agua y saneamiento en zonas rurales, ERSAN, el ente regulador, los municipios, todos los municipios, el 10%. Las binacionales. Binacionales. Bueno, pero lo que ustedes me están diciendo es que un me parece a mí, a ver, si quieren saber cuánto tengo que pagar de impuestos, lo saben, porque usan las bases de datos de todas las instituciones y con la famosa Big Data y todos los procesos que hacen, saben exactamente cuánto tengo que pagar de impuestos. ¿Cómo no va a saber el gobierno nacional cuántos recursos o qué presupuesto hay para el agua? Ahí está disperso. Entonces los municipios gastan para apoyar a su junta, a su comunidad, y gastan, hay estudios que aproximan, pero en el presupuesto no va a estar reflejado en una línea presupuestaria agua y saneamiento, pero está diluido. Los municipios gastan en infraestructura para construcción de pozos, para reparación de bombas, para apoyo a las comisiones vecinales, está ahí. Todo el mundo apoya agua. Las ONGs apoyamos el agua, la cooperación internacional, viene fondo de todas partes. No hay un fondo para agua y saneamiento a nivel nacional. Ese es uno si vos ves el Plan Nacional de Paraguay, gobernanza, financiamiento y sostenibilidad. Y una de las estrategias que se pretende al 2030 es generar un fondo de agua, por lo menos para tener cuentas claras, porque no hay. ¿Hay agua para siempre en Paraguay o tenemos un horizonte? Si seguimos así. No hay balance hídrico real tampoco. Entonces no sabemos cuánta agua.
entramos a otra discusión que serían los recursos hídricos. El ente regulador de recursos hídricos, que es el MADES, diferente a los servicios, debería tener regulado la concesión y el uso del aprovechamiento del agua. Vos tenés una estancia y te cedo tantos hectómetros cúbicos de agua para tu ganado por 2 años. Vos hoy bajo declaración jurada. Claro, declaras lo que hay querés. procesos burocráticos, sí, pero no tenemos datos para tomar decisiones. Es un poco arbitrario y es un poco... Con esto podría cerrar del concepto de por qué el agua, un derecho humano, nos llama a la ciudadanía a tomar acciones al respecto. El agua no es caridad, ese es el enfoque que el reconocimiento al derecho humano te pone sobre la mesa. El agua deja de ser caridad a ser un derecho. Y el derecho para mí como ciudadano implica tomar deberes sobre el control, la participación y la transparencia. Y le concede al gobierno una titularidad de obligación. Yo tengo la obligación de darte este derecho. Y el derecho son los estándares mínimos. Claro, el piso. Mínimo para la dignidad humana. De Bueno, garantía. les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Raquel, Claudia, es un foro muy importante y están todos invitados a asistir y participar este jueves en Paseo La Galería a partir de las 9 de la mañana. Así que pueden directamente inscribirse en habitat.org.py. Así mismo. Redes sociales. ¿Está Les bien? esperamos. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hacemos una breve pausa. A la vuelta seguimos hablando de temas muy importantes. Vamos a hablar sobre el caso Marcet en Uruguay y también vamos a hablar de resultados de investigaciones que hacen desde las ciencias sociales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y ustedes saben que siempre tratamos de darle énfasis a la investigación en este programa porque el concepto que tenemos es que la investigación genera riqueza, genera mejor calidad de vida para la ciudadanía y por eso hoy están invitados aquí 2 jóvenes investigadores que participaron recientemente en un foro, en un evento en el que, bueno, presentaron las conclusiones de las investigaciones que hicieron en el área de las ciencias sociales. Así que ya los voy a presentar. Alejandra del Puerto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Fito? Muchísimas gracias por tenernos acá y bueno, contenta de poder compartir un poquitito los resultados de esta investigación, de las investigaciones que estuvimos realizando. También está con nosotros Rodrigo Ibarrola. Ya estuviste más de una vez en el programa. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Fito. Gracias por la invitación y saludos a los televidentes que nos sintonizan. Ustedes participaron en el marco de, bueno, este Centro Interdisciplinario de Investigación Social que, bueno, busca el control joven para una mejor gestión pública y bueno, está dentro del marco del proyecto Más Ciudadanía, Menos Corrupción. Esto se hizo el 7 de noviembre y hay 2 proyectos en los cuales ustedes participaron que me gustaría que nos comenten un poco, bueno, cómo investigaron esto y cuáles fueron las conclusiones. Así que empiezo contigo, Alejandra. Revisión de las 5 causas emblemáticas de la corrupción. Esto del Observatorio del Poder Judicial. Sí, así mismo. 5 causas emblemáticas de corrupción. Exacto. Bueno, Fito, antes que nada quiero comentarte que bueno, existe esta plataforma, el Poder Judicial lo tiene, es una plataforma digital, se lanza en el año 2019, se lanza hace 4 años con 50 causas emblemáticas, hoy ya podemos encontrar 125 causas emblemáticas, aunque entendemos que hay muchos casos más de corrupción vinculados a delitos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, digamos, este tipo de causas que pueden ser consideradas como hechos de corrupción. Esta es la cantidad que hoy por hoy existe en esta plataforma. Entonces, la investigación que yo realicé la hice en 2 etapas. Primero tratar de entender un poquitito en qué consistía la plataforma y luego investigar estas 5 causas emblemáticas para ver con qué yo me encontraba, digamos, dentro de esta... Cuando hablamos de 5, son 5 procesos. 5 procesos judiciales, exactamente. Entonces, yo investigué el caso de Justo Pastor Cárdenas del INDERT. Sí, señora. El caso de Froilán Peralta. Que recién se entregó. Que recién se entregó, que bueno, ya les voy a comentar un poquitito más. También el caso de Fernández Lipman, que es el ex secretario general del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en la época en que se encontraba presidido por Óscar González Dar.
También los casos de los ex ministros de la Corte, Sindulfo Blanco y Víctor Núñez. Y por último, el caso de Óscar Velázquez como Contralor de la República, el famoso caso de la secretaria VIP. Claro. Entonces, esas fueron las 5 causas. Estamos hablando de funcionarios de alto perfil, involucrados en procesos judiciales. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en este observatorio? Efectivamente, causas que están vinculadas a imputados o acusados que están vinculados a grupos de poder, ¿verdad? Con este tipo de delitos, ¿verdad? Entonces, también lo que ocurre es que muchas de estas causas son alzadas a la plataforma del Poder Judicial a pedido de la sociedad civil o a pedido de los medios de prensa, y es ahí en donde se determina que son causas emblemáticas, y es por esto que nosotros encontramos estas causas emblemáticas. Antes de que exista esta plataforma, realmente no existía tal transparencia. Yo creo que igual hay que seguir trabajando. Cuando hablamos de se levantan estas causas, es un lugar al que se puede acceder, digamos, públicamente, Sí. a todo el expediente. Sí, exactamente. Porque antes solo los abogados o solo las partes podían ver, digamos, los detalles de esa Exacto. investigación. Exacto, y justamente una de las razones que impulsa, digamos, una de las organizaciones impulsoras de esta plataforma es COAPI, la coordinadora de abogados. Digamos, yo pude hablar con la representante y ahí me comentaba, nosotros queríamos acceder a las causas, teníamos que ir a juzgado por juzgado, Claro. era como un vía crucis para poder acceder un poco a la información. Nos encontramos con causas dormidas y hoy por hoy se puede acceder a esta plataforma en la página web del Poder Judicial. Se denomina Observatorio de Causas Emblemáticas de Corrupción del Poder Judicial, y encontramos un listado de todas estas causas emblemáticas ordenadas en un orden alfabético, y ahí tenemos que ir buscando causa por causa la Claro. causa que nos interesa, y nosotros ingresamos a la causa y encontramos en un PDF la descripción de cada una de las etapas del proceso judicial, desde que se imputó al acusado, digamos, a la persona, hasta el punto en donde haya llegado la causa Condena. en ese momento. Ujú. Sí, es que hay condena. No, o la causa en ese momento, Sí. ¿verdad? Ya sean los distintos recursos que van presentando las defensas, las partes, etcétera, ¿verdad? Y ahí estamos hablando entre las que vos elegiste, digamos, de nada más y nada menos que 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Para entender un poco el nivel, digamos, de procesos judiciales que involucran a altísimas autoridades, autoridades de la justicia. Totalmente. Bueno, y en ese caso en particular, algo muy llamativo fue que, digamos, la demora, porque, digamos, se presenta la denuncia contra estos ministros por un tema de prevaricato, y para que la causa de inicio demoraron 2 años. Pero entonces ahí no se explica mucho, obviamente, dentro del proceso, pero sí llama la atención por qué tardaron tanto en imputarle efectivamente a estos ministros de la Corte, ¿verdad? Sí. Solamente podemos sacar conjeturas, no conclusiones en base a evidencias, pero bueno, esa fue un hallazgo. En el caso de justo Pastor Cárdenas, ex titular del INDER, vemos que se le acusó a él y a sus hijos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Sí. por más de 4.000 millones de guaraníes. Sale una sentencia del tribunal de sentencia por 4 años. La fiscalía apela a esto y logra alzar esa condena a 7 años, a 7 años de cárcel. Hasta ahí llega digamos, las etapas plasmadas en el observatorio. Sí. Lo que sí, digamos, un hallazgo de esta investigación es, nosotros no nos podemos quedar solamente con la información, porque hay información incompleta. Necesariamente tenemos que estar recurriendo a medios de prensa, notas de periódicos, para comprender en muchas causas de qué trata la causa. Porque solamente encontramos esta información más técnica, más jurídica, de las distintas etapas de la... Yo sé que no es tu área, pero Sí. cuando me das un caso como el de justo Pastor Cárdenas, Sí. uno se pregunta qué pasa con los bienes, digamos. Si hubo un enriquecimiento ilícito, Exacto. ¿dónde están, digamos, los bienes que tiene que recuperar el Estado paraguayo? Yo, bueno, por lo menos de lo que pude leer, no es algo en lo que se centró esta investigación.
pero sí se determinaron la confiscación de los bienes en las distintas sentencias, ¿verdad? O sea, realmente uno puede entrar al observatorio y encontrar el detalle de lo que implica cada una de las sentencias con respecto a estos acusados, y uno va viendo las distintas decisiones de los tribunales, que es lo interesante, ¿verdad? El seguimiento que uno puede ir haciendo sobre qué se va decidiendo, y ese monitoreo ciudadano, que básicamente es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar hoy por hoy, ¿verdad? A Rodrigo le quiero preguntar, bueno, Rodrigo, vos formaste parte de más de un proyecto, pero uno de ellos es el acceso al beneficio del seguro médico dentro de las instituciones públicas. Contanos un poco de esa investigación y las conclusiones. Bueno, nos pusimos a analizar los datos de presupuestario y de ejecución, y básicamente lo que miramos también fueron los contratos firmados y los montos gastados por beneficiario. Entonces, encontramos que, por ejemplo, el Ministerio de Salud gasta $125 al año por ciudadano que no tiene seguro médico. Ciudadano que tiene seguro médico. El IPS gasta $439 por beneficiario, y el Estado, al corte que dimos, gasta más o menos $1.000 por beneficiario en sus funcionarios con servicio público-privado. 125 al Ministerio de Salud para todos los paraguayos. Cada paraguayo que no necesite un servicio de salud y que no tiene seguro médico, en total el presupuesto del Ministerio de Salud es $125 para ese ciudadano. Claro. IPS, a mí que aporto el IPS, más o menos el presupuesto que tiene IPS o lo que va a gastar IPS es $450 al año. Pero el Estado paraguayo, por cada funcionario público, en promedio, tiene presupuestado $1.000, el doble que IPS y casi 10 veces más que el Ministerio de Salud. Exactamente. Claro, hay que tener en cuenta que el universo de beneficiarios es menor, ¿verdad? Y por eso es más costoso. Claro. Y no todas las instituciones tienen seguro privado. Ahora, al corte que hicimos, eran más o menos unas 55 instituciones. Ese es uno de los hallazgos, ¿verdad? El siguiente es que inició a partir del 2010, más o menos, se gastaban, no tengo bien el monto en la cabeza, pero como 100.000 millones de guaraníes al año. Eso fue creciendo hasta un tope en el 2016 que superó los 600.000 millones de guaraníes. Al año siguiente, entre el 2017 y 2018, empiezan a reglamentarse las cuestiones de contratación de seguro médico. Primero se dio la potestad a la Dirección de Contrataciones Públicas a reglamentar con pliegos estándar y con otras normas. Luego, directamente a partir del 2018 en adelante, se puso un límite, 1 millón de guaraníes por beneficiario, más no. Antes de eso, teníamos, por ejemplo, el Banco Central que pagaba 2.400.000 más o menos por beneficiario. Sí. Y al Ministerio de Hacienda que pagaba 1.300.000 más o menos. Y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Andaba por ahí nomás, sí. Pero esos son los dos más altos. A partir del 2018 en adelante, eso obviamente se equipara. Y las instituciones que gastaban menos por beneficiario obviamente suben para arriba y los otros van para abajo. Y en general el gasto empezó a disminuir a partir del 2018 en adelante, ¿verdad? También el número de contratos. Entonces, más o menos se estancó eso ahí. Y otra cosa que vimos que también es interesante en eso es, también contrastamos con la facturación bruta de las empresas privadas, ¿verdad? Sí. Entonces uno ve a medida que va subiendo el gasto público en seguro médico del Estado, también iba subiendo en medida más o menos proporcional los ingresos brutos de las prepagas, ¿no? O sea, si uno toma del 2010 al 2021, 22, donde hicimos el corte, creció 4 veces. Y si tomamos al 2005, creció 7 veces el gasto, la facturación bruta de las privadas. Se convirtió en uno de los principales rubros de las empresas de seguro privado. Incluso hay una empresa, no voy a decir su nombre, una empresa privada prepaga que al momento antes hacían distinciones de ingresos del Estado y ingresos privados, ¿verdad? Y hasta donde tuvimos acceso, donde ya no se empezó a hacer esa segregación, llegó un momento en que el ingreso por ventas al Estado era mayor que el ingreso privado. Es una prepaga muy conocida, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, después ya no tuvimos más acceso a eso. Lo que muchos de nosotros no entendemos es por qué el Estado paraguayo no puede brindarle un servicio, digamos, de salud pública a los trabajadores, o de IPS,
porque el Estado paraguayo tiene que aportar al IPS y tiene una deuda gigantesca. Tenemos un minuto más, digamos, para cada uno. Bueno, esa es, solamente puedo hacer hipótesis sobre eso, pero si vos me preguntas por qué los funcionarios tienen mejores seguros que el resto, es una cuestión de acción colectiva, ¿verdad? Pequeñas personas se organizan mejor, tienen más posibilidades de obtener beneficios, ¿verdad? Y el resto... Es una acción gremial. Claro. Entonces, y de lobby. Claro, así mismo. Bueno, y Alejandra, la gente que quiera acceder a la investigación que vos hiciste, a la investigación que presentó Rodrigo, ¿cómo puede hacerlo? Pueden acceder a la revista Tereré Cómplice, se encuentra publicado esto en la web, pueden buscar por los títulos de nuestras investigaciones, digamos, en mi caso, que tuvo dos partes, primero observando el observatorio del Poder Judicial y luego la profundización de las 5 causas emblemáticas como para poder conocer un poquitito cuáles fueron los hallazgos de esta investigación. Bueno, gracias a ambos por estar aquí con nosotros esta noche. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a estar en contacto con un periodista uruguayo con quien vamos a tratar de compartir y saber más sobre el caso Marcet y el escándalo político que está generando en Uruguay y por qué no lo está generando en nuestro país. A la vuelta de la pausa. De vuelta aquí en Contexto y en este bloque queremos hablar sobre el escándalo político que genera el caso de Sebastián Marcet. Escándalo político que traspasa las fronteras porque hay que decir, es una persona que está siendo investigada por narcotráfico en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay y bueno, que ya estuvo incluso en los Emiratos Árabes y lo busca la justicia del mundo entero prácticamente. Pero en Uruguay ha tenido ribetes escandalosos porque ha involucrado a autoridades nacionales que tuvieron que renunciar luego de que se filtraran algunas conversaciones, audios, chats de autoridades de muy alto nivel y esto afectó al gobierno de la calle Pou. Por eso estamos en contacto nosotros con Diego Martini, periodista uruguayo, con quien queremos compartir y conocer un poco cuáles son las últimas novedades que hay respecto al caso Marcet en Uruguay. Y también queremos saber después, bueno, a qué autoridades sigue involucrando este escándalo, digamos que, bueno, ya generó renuncias en tu país. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Diego, nosotros nos hemos enterado a través de los medios uruguayos de las filtraciones que terminaron generando renuncias en el gabinete del presidente Lacalle Pou. ¿Hasta dónde llega el nivel, digamos, de responsabilidades en el gobierno en este escándalo de Marcet? Bien, digamos que estamos en una etapa en donde han calmado un poco las aguas después de lo que fueron unas semanas muy movidas y muy intensas cuando se conocieron el contenido de las conversaciones entre el ex canciller Francisco Bustillo, que renuncia por este caso, y la ex subsecretaria Carolina H., que también renuncia, pero había renunciado hace unos cuantos meses. ¿Por qué se da un escándalo en Uruguay en torno a Marcet? Porque se le entrega un pasaporte, y se le entrega un pasaporte a sabiendas de que era un narcotraficante peligroso y pesado, a decir el ex número 2 del Ministerio del Interior. En nuestro país se coordina el Ministerio del Interior y la Cancillería, aunque la última palabra la tiene el Ministerio del Interior, para entregar un pasaporte. Marcet contrata a Alejandro Balbi, uno de los mejores abogados penalistas de nuestro país, para obtener su pasaporte cuando estaba preso en Dubái en el año 2022 por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Tenía la posibilidad de obtener el pasaporte uruguayo porque no tenía requisitoria pendiente en nuestro país, en Uruguay. Ese pasaporte le daba la libertad. Ya sabía el gobierno de Emiratos Árabes Unidos que si Uruguay le daba el pasaporte, le daba la libertad. Ahora, ¿Uruguay podía negarle el pasaporte? No se lo podía negar porque no tenía requisitorias, pero sí se lo podía demorar. Y que lo demorara hacía que Marcet no le diera la libertad y esa libertad le valió hoy estar prófugo de la justicia. ¿Qué sucedió? En ese momento se dan conversaciones entre Cancillería y el Ministerio del Interior, y el ex número 2 del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, le pregunta a la ex número 2 de Cancillería: ¿sabemos qué pasa con el pasaporte de este tal Sebastián Marcet? Sería muy peligroso si se lo damos porque es un narcotraficante peligroso y pesado. Comienzan las averiguaciones y finalmente el pasaporte se le da a Sebastián Marcet. Y por eso la justicia de nuestro país
tras una denuncia, comenzó a actuar en estos días y ahí es cuando se conocen las conversaciones que hubo en ese momento, ya en el año pasado, cuando las autoridades fueron interpeladas en el Parlamento para explicar cómo le habían dado el pasaporte a un narcotraficante, y ahí es que se conocen las conversaciones entre el canciller Francisco Bustillo, ex canciller, y la ex subsecretaria de Cancillería, que fue la única, digamos, cabeza que rodó en el momento, cuando se supo todo el escándalo del pasaporte. Bueno, se conocen las conversaciones y en esas conversaciones Bustillo le decía, entre otras cosas, a Carolina H., perder el celular, por ejemplo, Claro. entre otras cosas. Y otro dato más que tiro sobre la mesa para seguir ampliando es que un asesor de presidencia, Roberto Lafluf, quien también renunció por este último escándalo, renunció el canciller. Ya había renunciado la ex había renunciado Carolina H., la ex vicecanciller. El Ministerio del Interior, Luis Alberto Heber, el número 2 del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y un asesor del presidente. ¿Por qué renuncia el asesor del presidente? Hombre que responde directamente a Luis Lacalle Pou, porque él convoca una reunión entre el número 2 y el número 2 del Ministerio del Interior y el número 2 de Cancillería, hablamos de Carolina H. y de Guillermo Maciel, para que se pongan de acuerdo en qué versión van a dar al Parlamento cuando tengan que dar las explicaciones. Y lo que querían hacer era obviar ese famoso chat en donde el Guillermo Maciel, el número 2 del Ministerio del Interior, le consulta por el pasaporte y le aclara que sería de Sebastián Marcet un narcotraficante peligroso y pesado. Esas conversaciones, ese chat, de hecho, no se menciona cuando son interpelados en el Parlamento las autoridades, y se habían puesto de acuerdo, evidentemente, para no mencionarlo. E incluso la ex vicecanciller, que presentó su renuncia en ese momento, protocolizó con un escribano público los chats que tenía en su celular, a pesar de que el asesor del presidente de la República le pidió que borrara esos chats, y se pusieron de acuerdo en borrarlo entre los dos número 2 de Cancillería y del Interior, lo borraron. La ex vicecanciller lo que dijo fue: yo no quiero ser parte de esto, no quiero ser parte de un delito, renuncio, y protocolizo que sí tenía estos chats en mi celular. Y lo último que se conoce, y cierro con esto, es que el presidente de la República sabía de esa reunión, y a decir del presidente, una frase que se ha vuelto un tanto popular para la broma en nuestro país, es: pasé a saludar. La frase del presidente Luis Lacalle Pou es que pasó unos minutos a saludar por esa reunión. Evidentemente el presidente sabía, y el presidente, esta persona, Roberto Lafluf, quien pidió que se borraran esos chats, responde directamente al presidente Lacalle Pou. Ahí es donde te consulto, Diego, si la oposición en Uruguay en este momento está impulsando acciones como para que, digamos, esto llegue hasta las más altas esferas, para que llegue hasta el Poder Ejecutivo en Uruguay. Ha sido bastante cauta la oposición en este momento para cuidar la institucionalidad. El presidente de la República dijo que este era un problema político, no una crisis institucional, a lo cual estoy de acuerdo, es una crisis política, y el presidente entiende que con las renuncias del canciller y del Ministerio del Interior, dos de los ministros más importantes de nuestro país, tanto Cancillería como el Ministerio del Interior, presentaron su renuncia. El presidente entendió que con esas renuncias se solucionaba este problema político. La justicia sigue indagando, y es la justicia la que va a definir si hay delito o no. Para la justicia, de hecho, se abrió una causa nueva por estos chats que se conocieron, por estas conversaciones que se conocieron entre el canciller y su número 2, cuando le sugería, entre otras cosas, a Francisco Bustillo perder el celular, para que no tuviera que presentar ese famoso chat en donde se estaba en conocimiento de quién era Marcet. Acá hay un dato muy importante que la justicia investigará. ¿Por qué el gobierno de Uruguay, o si el gobierno de Uruguay le entrega el pasaporte a Marcet a sabiendas de que era un narcotraficante? Que había elementos para dárselo, eso técnicamente está bien, había elementos para dárselo, pero también había elementos para demorarle el pasaporte, o incluso darle un pasaporte que le permitiera a Marcet únicamente volver a Uruguay. Por lo menos se tenía esa disponibilidad de saber que Marcet venía a Uruguay, pero no, se le da un pasaporte común, que además se da en forma express, es un pasaporte que se da en un plazo muy rápido ante la insistencia del abogado de Sebastián Marcet y obviamente de la familia de Marcet. Marcet estaba preso en Dubái y quería salir cuanto antes del sistema porque
si no salía iba a terminar cayendo. Faltaban muy pocos meses para que comenzara la operación a ultranza Pi. Marcet sabía que se lo estaba investigando, que se lo estaba siguiendo, y él necesitaba salir cuanto antes y recurrió a su pasaporte uruguayo de su país de origen. Pero volviendo a tu pregunta, la oposición en nuestro país ha sido muy cauta, digamos, pidió explicaciones al presidente, no le terminaron de cerrar las explicaciones que dio el presidente a la oposición, no le terminaron de cerrar esas explicaciones y va a dejar que actúe la justicia. Se descartó por parte de la oposición ir a un juicio político sobre esto. Se mantuvo y se trató de cuidar la institucionalidad. Diego, vos sabes que Sebastián Marcet tiene una manera muy particular de moverse en los países en los que opera y se infiltra en distintos círculos, se hace pasar por manager de espectáculos musicales, por jugador de fútbol, por empresario, y bueno, aquí tuvo, digamos, un perfil similar al que tuvo en Bolivia. ¿Se menciona en esta investigación o en estos chats en algún momento a Paraguay o a autoridades paraguayas? No, no se lo menciona. Lo que sí genera preocupación en nuestro país es que realmente el narcotráfico llegó a la política. Y es algo que Uruguay muchas veces, quizás ustedes lo ven de afuera, tiene esta fama de ser una especie de oasis, y lamentablemente acá lo creemos así, de que algunos delitos no llegan, de que el narcotráfico no llega, y evidentemente Uruguay llega el narcotráfico, y el narcotráfico se infiltró en la política, a sabiendas de comprando la política, no comprándola, cometiendo delito. Eso lo definirá la justicia. Pero que Marcet logró meterse en el aparato de la política, eso no hay duda. Y que lo planificó, que lo trabajó. Hay una novedad respecto a Marcet y a Uruguay, es que hace unas cuantas semanas se entregó su cuñado, el cuñado de Marcet, la pareja de su hermana, quien estaba preso hacía un tiempo en nuestro país y se había escapado, había salido a tirar la basura en una cárcel de poca seguridad en nuestro país, y cuando salió a tirar la basura se escapó. Volvió a Uruguay y se entregó a la justicia y llegó a un acuerdo con la justicia. Marcet está acorralado en este momento y está evaluando algunos acuerdos y se ha puesto en contacto con la justicia uruguaya para poner algunos acuerdos con su esposa, Yanina García Troche, con su medio hermano, Diego Nicolás Marcet Alba, y con su otro cuñado también, con Mauro García Troche, el hermano de Yanina. Él entiende que sobre ellos no debería haber porque hay un pedido de captura internacional, una alerta roja sobre ellos, porque ellos en realidad no han cometido ningún delito. Él entiende que el único delito de que se los acusa es estar cercanos a Marcet. Pero lo cierto es que se están generando algunos acuerdos y se está generando algún tipo de contacto para que por lo menos los familiares de Marcet se puedan entregar a la justicia uruguaya. Uno de ellos ya lo hizo. Bien, bueno, en Uruguay generó 4 renuncias. Hay que decir que en Paraguay Marcet se movió prácticamente en todos los ámbitos y no generó ninguna sola renuncia. Así que, bueno, aquí tenemos aparentemente otro rasero para poder analizar este tipo de escándalos que involucran también a autoridades políticas. Diego, queremos agradecerte muchísimo tu tiempo y vamos a estar en contacto para saber cómo evoluciona este caso. Un gusto y a las órdenes. Buenas noches. Diego Martini, periodista uruguayo, informándonos sobre el escándalo político que generó el caso Marcet en su país. Nosotros nos reencontramos el jueves aquí en Contexto.